día de hoy vamos a continuar nuestra revisión sobre la fisiología motora. Propiamente en clase ya hablamos sobre la corteza motora y sobre la neurona motora inferior, así como del papel que juegan los ganglios basales para la fisiología motora. Y el día de hoy nos acontece hablar sobre la fisiología cerebelar. Vamos a hablar de cuál es el papel que tiene el cerebelo en los patrones motores. Y bueno, yo soy Juan Carlos Mendoza Lomelí y vamos a comenzar. Y bueno, de igual forma que los ganglios basales, el cerebelo influencia el movimiento, modificando los patrones de actividad de la neurona motora superior. Una función primaria del cerebelo es detectar la diferencia o el error motor entre un movimiento que va a ser intencionado, o sea, el movimiento que pensamos que vamos a hacer, y el movimiento que realizamos, el movimiento actual. Mediante esta influencia sobre la neurona motora superior, se reduce el error motor. Estos tres renglones son sumamente relevantes para la presentación y más adelante van a tornar un poco de más sentido después de revisar la arquitectura cerebelar. Y bueno, tenemos que el hemisferio cerebeloso puede ser subdividido en tres partes principales basado en la diferencia en sus fuentes de entradas. Tenemos al cerebro-cerebelo, el cerebro-cerebelo principalmente recibiendo sus entradas desde la corteza cerebral. Tenemos al espino-cerebelo, que es este que se encuentra aquí, principalmente teniendo sus entradas desde la médula, y posteriormente tenemos al vestíbulo-cerebelo, que recibe sus entradas principalmente del sistema vestibular. Y bueno, tenemos que estas tres divisiones también son funcionales. Cada una de estas tres divisiones juega un papel distinto en la fisiología cerebelar. Por mucho la división más grande en los humanos es el cerebro-cerebelo, que ocupa la parte más lateral del hemisferio cerebelar, y recibe entradas indirectamente de muchas áreas de la corteza cerebral. Esta región es particularmente prominente en humanos. Y esta parte del cerebro se ocupa de la regulación de movimientos que son altamente habilidosos y ejecución de secuencias complejas de movimiento espacial y temporal, incluida el habla. Justo medial al cerebro-cerebelo se encuentra el espino-cerebelo, que se ocupa principalmente de movimientos de los músculos, de la musculatura principalmente axial. Tenemos que el espino-cerebelo lo podemos dividir en tres zonas, por así decirlo, las dos más laterales o zonas paramedianas y una más central llamada vermis. Las zonas paramedianas, estas son importantes para el movimiento de los músculos distales, y el vermis es más relevante para el movimiento de los músculos proximales. La tercera subdivisión es el vestíbulo-cerebelo. Es la parte filogenéticamente más antigua. Más adelante vamos a hablar también de cómo ha sido la evolución del cerebelo. Y esta porción comprende a los lóbulos caudales inferiores del cerebelo, que incluyen al flóculo y al nódulo. Como ya hablamos, recibe entradas de los núcleos vestibulares en el tronco del encéfalo y se ocupa principalmente de la postura y del equilibrio. A su vez, también recibe entradas para la regulación del reflejo vestíbulo-ocular, el cual ya hablamos propiamente en clase. Y bueno, es importante hablar de que tenemos divisiones anatómicas del cerebelo, divisiones funcionales, que son las que nos competen un poquito más en la clase del día de hoy, y divisiones filogenéticas. Las divisiones anatómicas las podemos dividir dependiendo si estamos hablando en un plano transversal o en un plano longitudinal. En el plano transversal tenemos al lóbulo anterior, al lóbulo posterior y al flóculo nodular. Y en el plano longitudinal tenemos al vermis, al paravermis y a la bayécula. El vestíbulo cerebelo, como ya mencionamos hace un momento, se asocia sumamente de manera importante al lóbulo del flóculo y el nódulo. El espino cerebelo, se asocia principalmente en cuestiones anatómicas hacia el lóbulo anterior. Y el cerebro-cerebelo se asocia principalmente al lóbulo posterior. Propiamente ella dice qué función cumple cada una de estas partes del cerebelo, que ya revisamos anteriormente. Las divisiones filogenéticas es en relación a qué parte del cerebelo ha evolucionado de mejor manera.
Tenemos propiamente al arquicerebelo, que es la parte filogenéticamente hablando menos evolucionada, que es el vestíbulo cerebelo. Tenemos también al paleocerebelo, que esta es una región un tanto evolucionada, no tanto como otras partes que vamos a mencionar a continuación, que esta se asocia principalmente al lóbulo anterior, que está vinculado sumamente al espinocerebelo. También tenemos al neocerebelo, que es por mucho la porción del cerebelo más evolucionada, que es el lóbulo posterior, principalmente cerebelo. Y bueno, es importante hablar ahora de cuáles son los vínculos o por dónde pasa la información que va a ir desde la corteza al cerebelo o desde el cerebelo a la corteza o a otras áreas del sistema nervioso central. Y bueno, las conexiones entre el cerebelo y las otras partes están formadas por 3 grandes caminos llamados pedúnculos cerebelosos. Tenemos 3 pedúnculos cerebelosos. Tenemos el pedúnculo cerebeloso superior, que es este que se encuentra en morado, que también se le denomina brachium conjuntivum. Tenemos también el pedúnculo cerebeloso medio, que es el que se encuentra de color amarillo, de mayor tamaño también, que también se le denomina brachium pontis. Y también tenemos al pedúnculo cerebeloso inferior, que se le denomina también cuerpo restriforme. El pedúnculo cerebeloso superior, el morado, es una vía totalmente eferente. Esto quiere decir que esta vía principalmente es para mandar señales que van desde el cerebelo hacia otras partes del sistema nervioso central. Y estas neuronas, las que dan lugar a esta vía, principalmente están localizadas en los núcleos cerebelares profundos, de los cuales hablaremos posteriormente. Sus proyecciones principalmente son hacia el tálamo y a la corteza y al colículo superior. Tenemos también al pedúnculo cerebeloso medio. Este es una vía aferente al cerebelo, eso quiere decir que la información va desde el sistema nervioso central hacia el cerebelo. Y la mayoría de los cuerpos celulares que dan origen a esta vía se encuentran en la base del puente contralateral, donde forman el núcleo pontino, que también propiamente hablaremos de este un poco más adelante. Tenemos también al pedúnculo cerebeloso inferior, que esta es la vía un poco más pequeña, sin embargo, la más compleja en el sentido de que es una vía aferente y eferente. Aferente principalmente de médula espinal y de núcleos vestibulares, y es eferente principalmente porque llega hacia la formación reticular y hacia los núcleos vestibulares. Cada uno de los pedúnculos cerebelosos contiene más de 20 millones de axones. Esto lo convierte en una de las vías más grandes del cerebro. Y bueno, como mencionamos hace un momento, la corteza cerebral por mucho es la fuente de mayor entrada al cerebelo. Y el principal destino, como también ya mencionamos hace un momento, es el cerebro-cerebelo. Estos axones no se proyectan directamente al cerebelo. En lugar de ello, primero los axones que parten desde la corteza y van a llegar primero hacia el núcleo pontino, que es ipsilateral, o sea que se encuentra en el mismo lado del tronco encefálico que su hemisferio de origen. Cada uno esta proyección primero tiene que cruzar la línea media. Al momento de que los axones del núcleo pontino, también denominadas a veces fibras pontinas transversas o fibras pontocerebelosas, estas deben de cruzar la línea media. Y por eso aquí menciono la decruzación. Y estas después entran al cerebelo contralateral, esto principalmente vía al pedúnculo cerebeloso medio. Y bueno, esta proyección cruzada de las fibras transversas pontinas a través de este pedúnculo cerebeloso es la razón por la cual las fibras o las señales que se originan en un hemisferio cerebral se envían a los circuitos neurales en el hemisferio cerebeloso opuesto. Algo sumamente relevante para algo que vamos a hablar a continuación. Otra cuestión importante de señalar es que también muchas vías sensoriales se proyectan hacia el cerebelo. Esto teniendo principalmente otros destinos, tenemos que se proyectan axones vestibulares en el octavo par craneal y de los núcleos vestibulares hacia al vestíbulo cerebelo, propiamente vinculados con la función que realizan, pero también tenemos al núcleo dorsal de Clark en la médula espinal y al núcleo comunatio externo o accesorio, estos sumamente vinculados en cuestiones propioceptivas de las extremidades inferiores. A su vez tenemos que el núcleo trigeminal mesencefálico, se proyecta hacia el espinocerebelo. El núcleo trigeminal mesencefálico, recordemos que es
principalmente importante, bueno, más bien relacionado al tema, con la propiocepción. La propiocepción, en este caso, de la cara. Y algo también relevante mencionar es que también existe una representación de la musculatura a nivel cerebelar, somatotópico. Una particularidad importante es que aquí existe como una duplicación de esta representación. Tenemos principalmente representado en el espinocerebelo, que es el que se encarga principalmente del movimiento de la musculatura. Y bueno, ahora vamos a hablar de las proyecciones al cerebelo. Algo sumamente importante es que las entradas vestibulares y espinales permanecen ipsilaterales a medida de que pasan a través del pedúnculo cerebeloso inferior y entran al cerebelo teniendo su origen en el mismo lado del tronco encefálico y la médula espinal. Esta disposición asegura que el cerebelo derecho esté relacionado con la mitad derecha del cuerpo y el cerebelo izquierdo con la mitad izquierda. Por lo tanto, pues mientras que en muchas áreas del cerebro están relacionadas con las representaciones contralaterales, que sean del cuerpo o del espacio externo, el cerebelo está relacionado con las representaciones que son ipsilaterales. Esto es un concepto sumamente relacionado con la clínica, principalmente porque una alteración cerebelar derecha va a dar alteraciones en el hemicuerpo derecho y viceversa, también en cuestiones del hemicuerpo izquierdo, con asociación a su hemisferio cerebelar izquierdo también. Algo importante de mencionar es que en general todo el cerebelo recibe entradas moduladoras del núcleo olivar inferior. También se le denomina oliva inferior, que ésta se encuentra en el bulbo raquídeo, y estas entradas participan principalmente en las funciones de aprendizaje y memoria que sirven en los circuitos cerebelosos. Y bueno, ahora vamos a hablar también de las proyecciones del cerebelo, las que parten del cerebelo. Las neuronas eferentes de la corteza cerebelosa se proyectan hacia los núcleos cerebelosos profundos y hacia el complejo vestibular, y estas estructuras se proyectan a su vez hacia la neurona motora superior en el tronco encefálico y hacia los núcleos talámicos que inervan a las neuronas motoras en la corteza motora. Es importante hablar de que tenemos de manera, o más bien desde una perspectiva anatómica, 4 núcleos profundos del cerebelo. Sin embargo, para cuestiones funcionales tenemos únicamente 3. Y por esta mnemotecnia lo podemos recordar: Don't eat greasy foods, que también nos hace recordar la disposición desde lateral hacia medial, cómo se encuentran orientados los núcleos profundos. Tenemos la D de nuestra mnemotecnia, de dentado, que es el que se encuentra aquí, dentado probablemente por su apariencia. El núcleo dentado es con mucho el más grande de los núcleos profundos del cerebelo. También tenemos al núcleo emboliforme, que es el que se encuentra aquí, y también tenemos al globoso, que se encuentra medial al emboliforme. Juntos estos dos se les denomina núcleo interpósito. Es por esto, porque cumplen la misma función, o más bien funciones parecidas, que se les ha denominado, en cuestiones funcionales, se les ha agrupado. Al emboliforme y al globoso se les denomina interpósito. Y ya el más medial es el núcleo fastigial. Esta es la disposición que tienen los núcleos cerebelares profundos. Y bueno, las neuronas eferentes de la corteza siempre se van a proyectar hacia estos núcleos cerebelosos profundos, de la corteza cerebelosa. Todas las salidas del cerebelo son relevadas en estos núcleos. Y bueno, a pesar de que los bordes no son distintos, el cerebelo se proyecta principalmente hacia el núcleo dentado y el espinocerebelo hacia los núcleos interpuestos y fastigiales. El vestíbulo cerebelo se proyecta directamente hacia el complejo vestibular que se encuentra en el tronco encefálico. Y bueno, dado que cada hemisferio cerebeloso está relacionado con el lado ipsilateral del cuerpo, plantearía una problemática en el sentido de que en la corteza cerebral, a diferencia de la cerebelar motora, principalmente, se asocia con la musculatura contralateral. La corteza motora derecha se asocia con la musculatura izquierda y viceversa. Por lo tanto, tenemos que tener unas vías
para que esta información llegue hacia el hemisferio cerebeloso apropiado. Y bueno, esto es principalmente debido a que al momento de salir la información, las vías que se originan en el núcleo dentado, se van a proyectar principalmente la corteza premotora y asociativa, pero antes de esto tienen que decusarse principalmente en la línea media, que se encuentra en el mesencéfalo caudal, para después ascender hacia el tálamo contralateral. Esto lo voy a repetir otra vez porque puede ser motivo de confusión. Recordemos que cada hemisferio cerebeloso está relacionado con el lado ipsilateral del cuerpo. Esta vía cruza la línea media para relacionar a la corteza motora en cada hemisferio, que gobierna la musculatura del lado contrario, que ésta reciba la información del hemisferio cerebeloso apropiado. Por esta razón, las proyecciones que salen del cerebelo tienen que decusarse a nivel del pedúnculo cerebeloso superior. Recordemos que esta es la vía principalmente eferente. Y propiamente ya después ascienden hacia el tálamo, que es contralateral, y después hacia la corteza. Algo importante de mencionar es que a lo largo de su curso hacia el tálamo, esta vía también envía axones a las neuronas motoras superiores que están relacionadas con el colículo superior, principalmente vinculado hacia el movimiento ocular, y también se dice que mandan fibras hacia la división parvocelular del núcleo rojo en el mesencéfalo. Recordemos que en clases anteriormente hablamos de que el papel motor del núcleo rojo no está muy bien dilucidado. Sin embargo, el núcleo rojo después se proyecta hacia el olivo inferior, y el olivo inferior posteriormente se proyecta de nuevo hacia el cerebelo. Se dice que esto forma un circuito cerrado, que esta es el mecanismo por el cual el cerebelo modula su propia entrada, a su vez de que es una modulación de las señales del movimiento y de la ejecución de este. Por lo tanto, también es la manera en la cual se dice que el cerebelo puede recibir una entrada, una retroalimentación de las salidas, y de alguna forma llevar hacia el aprendizaje motor. Es importante hablar ahora de los circuitos dentro del cerebelo. Recordemos que el destino final de las vías aferentes que van hacia la corteza cerebelosa es un tipo de célula distintiva llamada la célula de Purkinje, que esta célula es la célula que se encuentra de color azul. Y antes de continuar con la microestructura del cerebelo, es importante hablar de que tenemos principalmente 3 capas en la corteza cerebelosa. Tenemos a la capa molecular, que tiene axones de las células glandulares, también tenemos ciertas interneuronas, y también tenemos a las dendritas de las células de Purkinje. En la capa de las células de Purkinje, como sería de esperarse, tenemos a los cuerpos celulares de las células de Purkinje, y en la capa de las células glandulares tenemos a las células glandulares propiamente. De esta manera podemos, con este sujeto que se encuentra aquí en la esquina superior izquierda, podemos recordar de manera sencilla cuál es la proyección de las células de Purkinje. Siempre el axón se va a encontrar hacia la profundidad del cerebelo, para los núcleos profundos del cerebelo. Las dendritas se encuentran propiamente en la capa molecular, el cuerpo en la capa de las células de Purkinje, y los axones son los que descienden hacia los núcleos profundos. Y bueno, los axones de los núcleos pontinos que hablamos anteriormente, y la mayoría de las otras fuentes de entrada cerebelosa que parten desde el tronco del encéfalo y la médula espinal, esto es sumamente importante porque de estas entradas llevan de la médula espinal, tronco encefálico y la información sensorial. Estas se denominan fibras musgosas por su apariencia, son las que se encuentran aquí en color rojo. Estas fibras musgosas envían ramas colaterales que hacen sinapsis tanto en los núcleos cerebelosos profundos como en las células glandulares de la capa de las células glandulares de la corteza cerebelosa, que son estas que se encuentran también de color rojo. Es importante que recuerden que estas fibras musgosas, por su apariencia, también, aparte de hacer sinapsis con las células glandulares, lo que mencioné hace un momento, también mandan información principalmente de carácter excitatoria hacia los núcleos cerebelosos del cerebelo. Y bueno, las células glandulares cerebelosas, estas que se consideran ampliamente como la clase de más abundante de neuronas en el cerebro humano,
dan lugar a los axones llamados fibras paralelas, que estas ascienden hacia la capa molecular, que es la más externa de la corteza cerebelosa. Vean en la imagen propiamente, fibras musgosas, y ya hablamos propiamente de ellas, que hacen sinapsis con las células glandulares y suben hacia la capa molecular para formar estas fibras paralelas. Se les denomina fibras paralelas por su disposición paralela asociada a las folias, que es lo análogo, la folia, a las circunvoluciones que se presentan en la corteza cerebral. En el cerebelo se les denominan folias y en el cerebro circunvoluciones. Y bueno, las células de Purkinje son de alguna forma la característica histológica más importante. Sin embargo, hay que hablar también de que las fibras paralelas se bifurcan en la capa molecular. Estas forman ramas en forma de T, que son estas que se encuentran aquí, que se extienden por varios milímetros paralelos a la orientación de la pequeña circunvolución cerebelosa. Allí forman sinapsis excitatorias con las espinas dendríticas de las células de Purkinje. Y bueno, cada célula de Purkinje está en condiciones de recibir información de una gran cantidad de fibras paralelas, alrededor de 200.000. Y bueno, cada fibra paralela puede contactar con una gran cantidad de células de Purkinje. Es importante hablar de que también las células de Purkinje también reciben una entrada directa en sus ejes dendríticos de las fibras trepadoras. Estas surgen principalmente de la oliva contralateral inferior del bulbo, recordémoslo. Y las fibras trepadoras son estas que se encuentran aquí, se les denomina trepadoras por cómo de alguna forma abrazan a las terminaciones dendríticas que se encuentran de las células de Purkinje, perdón. Y bueno, es importante hablar de que también tanto las fibras musgosas, como ya las mencioné, y las fibras trepadoras, ambas mandan fibras de carácter excitatorio, principalmente hacia los núcleos cerebelosos profundos. Y bueno, es importante hablar de que los aportes de las interneuronas GABAérgicas, estas modulan la actividad inhibitoria de las células de Purkinje. Estas son desde las células estrelladas, que estas reciben información de las fibras paralelas y proporcionan una entrada inhibitoria a las dendritas de las células de Purkinje. Finalmente, también la capa molecular contiene dendritas apicales de las interneuronas inhibitorias llamadas células de Golgi. Estas neuronas tienen sus cuerpos celulares en la capa de células glandulares y bueno, estas se dicen que reciben información de las fibras paralelas y proporcionan una retroalimentación inhibitoria a las células de origen de las fibras paralelas. Y bueno, esto ya es prácticamente para terminar. Recordemos que hablábamos del papel que tiene el cerebelo en la corrección del error motor. Todas estas células y fibras ya las hemos hablado anteriormente. Recordemos que la principal salida del cerebelo es inhibitoria. Recordemos que las células de Purkinje tienen un carácter inhibitorio en los núcleos cerebelares profundos. Y también hablamos hace un momento de que las fibras musgosas, que estas llevan información sensorial de la médula espinal, del tronco encefálico, estas también mandan información de carácter excitatorio. Las fibras trepadoras, que estas llevan información desde el núcleo olivar, también llevan información excitatoria. Por lo tanto, aquí vamos a vincular los tres renglones que les dije que eran sumamente importantes para la comprensión de la corrección del error motor. Las fibras musgosas, al llevar la información principalmente del tronco encefálico y de la médula espinal, llevan la información del movimiento intencionado, o sea, del plan motor. Y las fibras trepadoras llevan la información principalmente del movimiento actual. Por lo tanto, la célula de Purkinje actúa como un modulador interpretando estas dos señales de carácter excitatorio. Si alguna de las dos varía de manera exponencial, la célula de Purkinje aumenta su carácter inhibitorio para de esta forma más bien pues acoplar tanto el plan intencionado que va por las fibras musgosas como el actual por las fibras trepadoras. De esta manera se reduce el error motor. Y bueno, es importante hablar de que el cerebelo puede ser evaluado desde muchas formas. Tenemos que es sumamente, como hablamos hace un momento, el error motor puede ser evidenciado de una manera muy sencilla. Únicamente le podemos pedir al paciente que lleve su dedo desde su nariz hacia el dedo del explorador
que es una tarea sumamente sencilla, pero que involucra la actividad del cerebelo, en el sentido de que se debe reducir el error motor en este movimiento intencionado para llevar el dedo de manera fina y sencilla hacia el dedo del explorador sin hacer un movimiento muy exagerado o un movimiento insuficiente. En personas que tienen una afección cerebelosa, esta es una tarea sumamente compleja. Vemos el individuo de abajo, para llevar su dedo desde su nariz hacia el dedo del explorador, tiene una trayectoria sumamente tortuosa para llevarlo hacia el otro dedo. Esto se le denomina dismetría. Que otra forma de evaluarla también es pedirle al paciente que con su dedo índice sobre su dedo pulgar trate de juntarlo de la manera más rápida posible. Una tarea también sumamente difícil para los pacientes con afecciones cerebelosas. Y bueno, hay muchas pruebas, pero la última que voy a mencionar es también la pronación y la supinación, principalmente de la mano, que también esta es una actividad sumamente involucrada con las actividades cerebelares. Por lo tanto, una afección cerebelar va a ser para el paciente sumamente difícil pronar y supinar de manera consecutiva su mano sin tener algún error motor en esta labor. Y bueno, esa fue la clase de cerebelo. Espero que la clase haya sido instructiva, haber aclarado sus dudas, y espero verlos pronto. Hasta luego.